Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo webinar de SkyMed titulado Optimizando la utilización de datos en la gestión hospitalaria. Yo soy Federico Reuter, director médico del Grupo SkyTel, y actualmente me acompañan Gustavo Vivas Márquez,
gerente de datos de Swiss Medical Group, y Pedro Martínez Sebasco, CEO de Bukiala, con quien en breves minutos tendré el placer de conversar. Quiero iniciar invitando a toda la audiencia, a quienes agradezco estar el día de aquí en la tarde presentes, a primero hacer una breve reflexión y que cada uno piense una ocasión o varias en las que haya sentido que sus datos que haya volcado en alguna aplicación o página web hayan sido reutilizados con fines de enviarle alguna publicidad o un mensaje dirigido. Ejemplos de esto es cuando, por ejemplo, buscamos un programa en una universidad y posteriormente recibimos 100 universidades, 100 programas distintos. Cuando buscamos un artículo para comprar y es probable que luego nos veamos inundados por diversos locales que venden ese tipo de artículos, y ni hablar cuando queremos proyectar un viaje a algún sitio, ya sea dentro o afuera del país. Sin embargo, si yo les pido que en ese ejercicio reflexivo me digan si alguna vez, aunque sea una, de todas esas veces que recordaron, sus datos fueron utilizados con algún fin vinculado a la salud, ya sea recordar una práctica de screening de cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama, o más dirigido aún, recordarle que como usted tiene hipercolesterolemia, tiene que hacerse un laboratorio y ver a su médico clínico anualmente. Es probable que nadie pueda recordar una vez que haya sido utilizados sus datos con fines de la salud. Bien, como usuarios del sistema de salud, permanentemente generamos información, ya sea de nuestras preferencias, de nuestros consumos en términos de turnos ambulatorios, cirugía, laboratorio, estudios de imagen, geolocalización, dónde consume Federico Reuter su salud. ¿Se traslada 40 kilómetros para ir a un hospital de alta complejidad o va a una sala periférica que está a 4 cuadras de su casa? Y en SkyMed, que gestionamos la demanda de más de 25 hospitales en Latinoamérica, como director médico siempre enfatizo en una conclusión que tengo, que es que la información contenida en un llamado, en una interacción con un paciente, podría ser de infinito valor. Y quiero repetir esta conclusión, que es: la información contenida en cada interacción con un paciente podría ser de infinito valor. ¿Y por qué utilizo el tiempo condicional simple del verbo poder? Porque creo y estoy convencido que si bien hemos iniciado en salud una transformación digital y hemos comenzado a registrar un sinfín de datos vinculados a la atención y prevención de enfermedades en los pacientes, aún nos queda un enorme camino por recorrer respecto a su interpretación y una fase final, una conclusión en donde la interpretación de esos datos retroalimente los procesos asistenciales y de gestión en salud. Y es por eso que hemos utilizado para este webinar la palabra optimizando, porque justamente entendemos que por optimizar la utilización de los datos es que les damos el verdadero valor que se merecen. No solo los monitoreamos y registramos, sino que extraemos conclusiones que, como dije previamente, retroalimentan nuestros procesos, ya sean de gestión hospitalaria o también de asistencia. Como había presentado previamente, me acompañan hoy Gustavo y Pepe, así que voy a tomarme 20 minutos para compartir con cada uno de ellos. Bienvenidos a ambos y gracias por estar compartiendo este espacio. Voy a empezar con Gustavo. Gustavo Vivas Márquez es licenciado en comercialización, tiene una extensa formación en Data Analytics, sector que ha liderado muchísimos años en Telecom. No quiero decir muchísimos porque denoto edad, pero es un hombre joven, y que actualmente lidera en Swiss Medical Group. Además es docente de la Universidad de Belgrano y la Universidad del Sena. Gustavo, hoy en día dirigís el sector de datos de una de las instituciones de salud más importantes del país, con millones de afiliados. ¿Cómo fue tu desembarco en la compañía? ¿Cuál fue tu estrategia el primer día de trabajo que llegaste, te abrieron la puerta y dijeron bienvenido? Hola Fede, un saludo a todos. Esa pregunta en realidad comienza antes que yo llegue, porque una de las particularidades que tuvo todo mi proceso de incorporación al Grupo Swiss fue que desde el top management, las personas que me convocaron, que fue Eduardo del Piano y Miguel Blanco como CEO del grupo, ya venían madurando la idea de que este equipo tenía que armar un equipo distinto en el manejo de los datos de salud, al punto de que
Cuando nos sentamos a charlar, las primeras charlas fue, queremos hacer esto, ¿qué pensás? Totalmente distinto a lo que me estaba esperando de una organización de salud en el mercado allá por 2018, porque bueno, hablar de una posición como la mía, que funcionalmente cura el rol de lo que se conoce en el mercado como CDO, era algo inédito para mí, hasta para mí, cuando yo trabajo en esto, que es datos, que venimos trabajando. En el rubro bancario era el único rubro, o la única industria vertical que estaba la figura institucionalizada. Bueno, eso fue un poco el comienzo de este desembarco, de este proyecto donde me sumé al Grupo Swiss para apuntalar este manejo del negocio basado en datos y dejar de basar el negocio en percepciones o hábitos, porque realmente, como toda industria, todas las personas a lo largo del proceso de trabajo, el proceso de aprendizaje y desarrollo de su negocio, va desarrollando sus hábitos de cómo gestionar cada uno de sus negocios. Así comenzó. Una vez el ingreso, un poco lo que sí habíamos acordado con Eduardo y con Miguel era cómo planteamos una estrategia, porque bueno, era una conformación nueva, una posición nueva, tenía ciertos recursos, ciertas capacidades de dichos recursos, pero el plan queríamos un plan de datos, un plan de mirar al dato de todas las empresas del grupo, porque bueno, Swiss Medical es una empresa que tiene una cobertura, siempre digo, en industria a nivel totalmente punta a punta, con lo cual no solamente es el ámbito de las clínicas, sino el ámbito de las ambulancias, el ámbito del traslado del paciente, el ámbito de la financiación a nivel de la prepaga, y todo eso se conformaba hasta una división no conocida, que es nuestro lavadero, que incluye todo el proceso de gestión del ámbito hospitalario. Entonces, eso implicaba desarrollar una estrategia, porque bueno, no era únicamente creamos una figura y le damos esta función, sino creamos esta figura y tiene que ayudarnos a definir la función que tiene que cubrir en el grupo para que realmente a largo plazo podamos cosechar resultados de haber implementado una estrategia. Ese proceso realmente fue un proceso muy, muy interesante, porque se le tuvo que dedicar, para que se den una idea, le dedicamos 6 meses de trabajo pura y exclusivamente de entrevistar a los distintos actores que tomaban decisiones en la organización, con o sin datos, y entender el estado de situación. O sea, necesitamos hacer un cambio o impulsar algo nuevo dentro de la compañía, que era gestionarse con datos. Después de nuestros 6 meses de trabajo, estuvimos 3 meses desarrollando el plan, básicamente. Lo desarrollamos en mesas chicas, con el top management de la compañía, que eso es muy importante en el momento de pensar una estrategia, porque son los grandes impulsores y los grandes decisores que orientan hacia dónde el dato tiene que ir para acompañar el negocio. Porque una de las grandes particularidades que tenemos con los datos hoy, vos lo planteabas recién bien en la introducción, todo el mundo está recolectando datos de lo que se nos ocurra, o sea, las redes sociales, las estructuras de datos hoy se han expandido en una forma horizontal muy importante. Entonces, no es que tengo que juntar los datos, sino tengo que saber cuáles son los datos representativos y juntarlos para darle valor a la gestión. En ese proceso de 9 meses terminamos definiendo un plan estratégico donde lo que desarrollamos fue básicamente 3 ejes de trabajo, que son: necesitamos impulsar un cambio cultural, porque la organización tiene que adaptarse, las personas tienen que aprender y tomar nuevas aptitudes. También comenzar a trabajar el cambio de actitud, porque bueno, esto de venís con algo que es nuevo, que tengo que aprenderlo, pero yo ya lo sé hacer y está bien, porque realmente el negocio ha llegado a este nivel, porque realmente han estado esas personas manejando de esa forma. Ahora hay un plus, que el dato le quita la subjetividad a todo el proceso. Bueno, todo ese modelo fue lo que definimos, que teníamos que hacer este cambio cultural, un cambio metodológico, porque realmente no estábamos preparados tecnológica ni metodológicamente
los equipos de tecnología y los equipos de soporte a que esa velocidad con que están fluyendo los datos estemos adaptados a esa velocidad. Y por último, un cambio tecnológico que tiene que impulsar este cambio de reinventarnos. O sea, puedo reconectar datos, pero realmente si nuestras plataformas donde tenemos a nuestros pacientes no estaban integradas, no teníamos una historia clínica electrónica unificada en nuestro centro, porque nosotros tenemos una cobertura importante en Argentina, con nuestros centros propios tienen una capacidad y una dispersión importante en el territorio, y eso implica que también tenemos que centralizarlo. Bueno, era una de las piedras fundamentales de todo este proceso. O sea, donde se genera el dato tenía que estar controlado, gobernado, para que después las estructuras de datos lo capturaran, lo masajearan, lo prepararan y lo dejaran disponible para que el que toma decisiones con datos realmente opere. Porque si ese cambio no se daba en esos tres ejes, lo que iba a suceder es que todo el esfuerzo en algunos ejes, si se descuidaba, íbamos a volver a la estadio inicial. Entonces, bueno, fue todo un proceso de un año. O sea, mi primer año Swiss fue básicamente un año de preparar todo el ambiente para empezar a hacer el cambio. O sea, eso fue Gustavo, todo durante el 2019. Perdón que te interrumpa, mencionás algo espectacular, que es la necesidad de un cambio cultural que acompañe una estrategia de datos como una condición sine qua non para poder lograr esa transformación en el modelo de gestión. Entiendo que tuviste la suerte quizás de tener una fuerte iniciativa del top management de la compañía, lo cual te facilitó las cosas en un inicio. ¿Cómo se fue subiendo la gente al barco que pertenecía al micromanagement? A lo mejor personas que dirigían un pequeño sector de toda esa cadena de valor que describías en salud que tiene Swiss Medical Group, y a lo mejor personas que estaban acostumbradas a gestionar de una manera determinada en los últimos 25 años y que de repente ingresa un nuevo gerente que dice a partir de ahora se gestiona de esa forma. ¿Cómo lo viviste vos en persona? Mira, fue todo un desafío personal y profesional porque, bueno, era impulsar cambios, microcambios. Fuimos impulsando microcambios con los distintos líderes para que fueran entendiendo que este era el paso que necesitábamos dar. Teníamos que dar este paso, si no nos estábamos quedando fuera de mercado, en el sentido de que tenemos que acompañar esta innovación y que el mercado lo estaba pidiendo. En esos micropasos fue alinear o trabajar, por así decirlo, muy fuertemente con la área corporativa y que haya una figura que acompañe mi rol en el trabajo de cómo llegar a cada una de las bases donde tenemos que estar llegando con el servicio. Realmente fue un ejercicio muy interesante porque fue conocer la compañía. Ya los primeros 6 meses me permitió conocer a la compañía transversalmente y llegar a persona a persona. Imagínense, en esos primeros 6 meses invertimos casi 420 horas de entrevistas donde nos juntamos con los que usaban el dato y ahí empezábamos a entendernos. Ese fue el primer paso del ok, conozcan al nuevo gerente de datos, conozcan a esta persona que a partir de ahora tiene una responsabilidad de tratar de hacer más sencillo el uso del dato, como primera línea. Entonces, bueno, eso fue un trabajo muy fuerte. En el 2020 hay una particularidad que fue cuando se comenzó a desplegar la estrategia ya en per se. Fue la particularidad que, digo, hay un gran transformador digital en todas las industrias y en el mundo, que fue el COVID. Y bueno, eso aceleró estos cambios culturales que necesitábamos tener el dato cada vez más rápido porque teníamos que gestionar algo que era inaudito y fue extraordinario para todos, en especial salud. Siempre digo, y concuerdo lo que dice Claudio Velocopit, estuvimos en una guerra, seguimos estando, estamos todavía trabajando en los residuales de esa guerra, pero en ese momento necesitábamos nuevas armas que no teníamos, nuevas capacidades que tuvimos que desarrollar a alta velocidad y alta capacidad, y fue, como siempre digo, la necesidad y la oportunidad se juntaron en ese contexto para impulsar el cambio cultural que necesitábamos. Buenísimo. Me encanta, Gustavo, una de las conclusiones que mencionás, y lo hiciste 2 veces, fue la de trabajar con micropasos, ¿no? Sí. Noto en tu implementación de la estrategia de datos, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Hubo un largo proceso
de entrevistas, de conocer a las personas, de conocer cómo trabajaban, de mostrarles un plan, de posicionarte como una persona idónea que podía generar esa transformación, generar confianza y de a poco ir logrando lo que llamamos pequeñas victorias en la conformación de esa estrategia. ¿Un proyecto que hayas tenido en este inicio de gestionar con Mirá, datos en la compañía que puedas compartirnos? realmente en lo que va de estos 3 años, hemos hecho muchos cambios, muchos proyectos que fueron desarrollándose en todas las líneas de negocio. El más significativo y el más desafiante fue esto, el cambio COVID. El cambio COVID fue realmente pasar a tener la cantidad de camas ocupadas que tenía la red, era algo primordial para nosotros. ¿Por qué? Porque pre-COVID nuestra red de atención la manejábamos con estadística porque, bueno, sabíamos que el comportamiento y las estacionalidades de la salud se estaban respetando. En COVID eso desapareció. Necesitamos saber a qué velocidad y cuántas camas teníamos minuto a minuto, día a día, hora a hora. Fue un desafío muy importante al punto que, por ejemplo, una de las particularidades, siempre digo, de la experiencia COVID fue el equipo gerencial necesitaba la información en todo momento, en todo lugar. Y mi primera charla fue, tengo esta herramienta, hicimos esto, trabajamos con mi equipo y con los equipos tanto de unidades asistenciales como las clínicas, con todas las áreas de negocio. Se armó un equipo muy interesante, multidisciplinario, donde estaba el equipo actuarial corporativo, el equipo de planeamiento corporativo, el equipo de las clínicas, el equipo de la unidad prepaga, el equipo de ECO, todos trabajando de forma mancomunada para sacar un producto que pudiera cubrir la necesidad de todos. Bueno, ese producto se entregó y la primera demostración fue, bueno, llegar al top manager y decirle, acá está el producto. Y la primera sanción fue, pero necesitamos que esto, no me quiero conectar por una VPN. O sea, nuestra conceptualización de cómo teníamos que entregar el negocio, hasta eso nos cambió. Necesitamos la información disponible en nuestro celular, disponible en un Smart TV, disponible en una web. Bueno, ok. Entonces eso hizo el cambio, el gran cambio de, ok, no dejar de pensar en lo que tenemos y comenzar a pensar en lo que necesitamos. Para que tengas una idea y como para que tengas una idea del trabajo, los KPIs que como licenciado en comercialización, pero sistemas y además datos es algo que siempre estoy buscando tener, además de no solamente la solución, sino mis propios indicadores, es durante mayo y diciembre del 2021, que todos acá conocemos los cambios de definiciones, alteraciones, modificaciones. En ese periodo de tiempo hay 30 semanas del año. Nosotros terminamos haciendo 50 y pico de implementaciones de cambios en esta solución que le habíamos dado al negocio, de que micro cambios semanales que, bueno, olfato no, olfato sí, esto es positivo, había un test de confirmación, no había un test de confirmación. Toda esa lógica de cambios fuimos acompañando y eso fue hacer esto. Cambiar nuestra metodología, mi equipo empezó a trabajar con una metodología Agile, full Agile, o continuo Agile de trabajar es desplegar, trabajar, desplegar, trabajar, desplegar, y el mismo equipo de negocio también entendió eso, probar, trabajar y desplegar porque necesitan la información y cada vez más precisa para tomar decisiones más certeras y ajustar lo que tenía que pasar el día siguiente en cada uno de nuestros centros. Mencionaste algo importantísimo que es la disponibilización de esos datos, ¿no? Y me gusta porque lo ataste, digamos, a una forma de consumir los datos que tenemos hoy en día, y tu departamento enfrentó esta dificultad de decir, pero pará, yo no quiero tener que entrar a una computadora, loguearme en un VPN, esperar que cargue para recién ahí poder ver la tasa de ocupación de camas y la cantidad de pacientes COVID. Necesito verlo en tiempo real, en el momento, y como nos pasa muchas veces en salud, que ciertas dinámicas que a lo mejor para otras industrias, como es retail, banca, seguros, que estamos acostumbrados a consumirlos mucho más ágilmente, en salud todavía a veces estamos estancados, y como este proyecto que contás de la experiencia COVID que tuvieron desde Swiss Medical Group es un ejemplo de gestionar ágilmente basados en los datos. Imagino que ahora me lo contarás, en el departamento tuyo debe haber por lo menos 20 personas, ahora me lo dirás con exactitud, pero una de las preguntas que te haría
un directivo de una institución que no está acostumbrado a gestionar con datos es, pero para 20 personas, 20 data analytics, ingenieros, realmente esto es caro, con lo cual gestionar con datos es más caro que no gestionar con datos. Entonces te pregunto, ¿cuántas personas son y cuál es tu opinión respecto a esa presunción? Mira, gestionar con datos, voy al revés. Hoy es cada vez más sencillo gestionar con datos y las nuevas generaciones de personas que se incorporan a los equipos de trabajos es más normal entender el dato y utilizarlo. ¿Por qué? Porque las técnicas son, la nueva generación de personas, millennials, centennials, viven con los dispositivos que generan datos y viven con el dato. O sea, alguien toma una decisión para ir a un lugar basado en una recomendación en las redes sociales. Ya no es el que conocía o el que iba, es el que me conviene, el que está de moda o el que me están recomendando y quiero asegurarme de todo eso. Con lo cual, hoy la segunda parte es, realmente es una inversión. No lo vemos, no se debe considerar un costo y a su vez es una inversión en el sentido de que la conformación de mi equipo no está apuntada a ser la que provea las soluciones de datos a todo el grupo, sino el área que gobierne y dirija y encauce y que ayude a capacitar a todos los usuarios y todos los operadores y cada una de las personas que opera tiene que tomar una decisión con datos, entienda cómo puede hacerlo más fácil y más sencillo. O sea, no estamos pensando en el modelo tradicional histórico de sistema donde hay un equipo de sistema donde voy, le pido un desarrollo en cola y a partir de ahí, cuando me lo entrega, lo puedo usar. No. Estamos pensando en un modelo. Tenemos un modelo de preparar algo, armar el prototipado, armar la primera versión y a partir de ahí liberarlo para que el mismo equipo de negocio, acompañar a cada uno de los equipos de trabajo a que aprenda a usar la herramienta, aprenda a usar el dato, para que prepare los modelos, para que sea un concepto de self-service. ¿Por qué? Porque es lo que está sucediendo en todo lo que es datos, lo que se llama el concepto de data citizen, o sea, el ciudadano de datos. Cada vez se da más, cada vez es más necesario y es imposible pensar y no poder escalar un concepto donde un grupo en una organización como Swiss, que somos 30 personas, podamos dar soporte al resto de la comunidad interna Swiss de más de 10.000 personas que tenemos en el grupo. Entonces, bueno, eso hace que realmente lo que tengamos que hacer es enfocarnos a sí hacer ciertos trabajos que son críticos, son estratégicos, son innovadores y a partir de ahí acompañar a cada equipo de negocio, cada equipo que toma decisiones, a cómo tiene que utilizar las herramientas disponibles y cómo le puede sacar el mayor jugo posible a los datos que hoy sí tenemos y venimos acumulando todos los negocios y todo el grupo. Gustavo, me queda una pregunta, pero me la guardo para el final del webinar. Pero quiero retomar una de las conclusiones que acabas de mencionar, que me parece importantísima. Hablaste de empoderar, ¿no? Y yo un poco, viniendo del mundo asistencial médico, quiero hacer una analogía que tiene que ver con la calidad y seguridad de los pacientes. Había una época hace muchos años, cuando empieza a surgir el advenimiento de la calidad y seguridad de los pacientes, calidad era un departamento en sí. Uno tenía todos los servicios de clínica médica, cardiología, cirugía general, y la calidad era un departamento en sí que trabajaba en sus propias métricas, KPIs, ciclo de mejora continua y demás. Hoy en día, las mejores entidades que acreditan hospitales en términos de calidad y seguridad del paciente, claramente van hacia un modelo transversal, en donde la calidad ya no debe depender de un único departamento que habla su propio lenguaje, sino que tiene que ser un concepto transversal en donde dentro de cada departamento todos puedan ser empoderados en tener métricas vinculadas a la calidad, hacer un seguimiento, poder diseñar nuevos procesos que cada vez tengan más calidad. Y es un poco el mismo recorrido que contás vos que están haciendo en la compañía, de ser los primeros y los pioneros, estructurar, hacer una bajada cultural y en última instancia empoderar a las personas de toda la compañía, porque de a 30 solitos no van a poder dar abasto a todas las unidades de negocio que tienen, ¿no? Así es. Para que te des una idea final, es lo que estamos ayudando a construir es un lenguaje común para todos. Claro. Y con el ajuste de las temporalidades de cada uno. ¿Por qué? Porque algunos negocios operan a una velocidad,
unas áreas operando en velocidad y está bien que cada una tenga su velocidad. Bueno, lo que nosotros hacemos, o sea, mi finalidad es construir ese lenguaje común, y como decías vos, el concepto de calidad, después se puede discutir, bueno, este indicador o este KPI o la lógica, pero ya es una base común que los iguala a todos y todos comienzan a discutir. Todos comenzamos a discutir. Te agradezco mucho, voy con una pregunta hacia el final del webinar, te pido que te quedes ahí. Quiero introducirles a todos a Pepe. Pepe, te puedo llamar Pepe ya, Martínez Sebasco. Pedro es licenciado en sistemas, un emprendedor nato, y esto es interesantísimo, que reconvirtió una app de reservas de restaurante en una plataforma para gestión de población de pacientes, que hoy gestiona más de 35 millones de turnos médicos por año en toda Latinoamérica. Es decir, de una app para reserva de restaurante a ser un gestionador de más de 35 millones de turnos. Bienvenido, Pepe, y te pido por favor que me expliques un poco el contexto y cómo fue este shift, este cambio, esta transformación tan abrupta que acabo de describir. Bueno, primero gracias, Fede, por la invitación, un gusto compartirlo con Gustavo también. Nosotros empezamos con Bukiala como una startup después de la universidad, con mis socios fundadores, con la idea de emprender, de tener un trabajo propio, el autoempleo, y empezamos en un mercado que conocíamos, que era el mundo de restaurantes, donde habíamos trabajado bastante tiempo desarrollando software para eso. Todos venimos del mundo del desarrollo de software. Y si bien al negocio con el correr de los años le iba relativamente bien, bueno, fuimos analizando los mercados fuera de Argentina y veíamos que era un negocio que no escalaba y que era muy sensible, digamos, a las vaivenes de la economía en ese entonces. Estamos hablando del año 2012, 2013. Y para principios de 2014 empezamos a hacer análisis de mercado y descubrimos que, bueno, que salud era un mercado que venía muy nombrado en lo que era digitalización, transformación digital, como se dice ahora, sus procesos y, bueno, en distintas áreas también. Y veíamos una oportunidad de reconvertir nuestro producto para ofrecer lo que en ese entonces era una aplicación para gestionar citas médicas o tours médicos desde todos los canales digitales que podía ofrecer una institución médica o una institución gubernamental. Y bueno, y para fin de 2014 conseguimos nuestro primer cliente y dimos ese paso que después terminó, digamos, tomando el 100% de la compañía y ganando experiencia hasta lo que llegamos hoy. Pepe, yo conozco un poco la historia y recuerdo un café que tomamos juntos y en el que me indicaste, el primer cliente que tuvieron fue un cliente ya de un volumen y un dimensionamiento gigante, y encima en Colombia. ¿Cómo fue con una startup argentina recientemente reconvertida? ¿Cómo hicieron para apuntar y de hecho quedar seleccionados en una institución de salud de tanto prestigio y con tanta tradición y encima en otro país? Fue, bueno, un desafío, como palabra así global que podría decirte de todo. Primero porque éramos un equipo muy, muy chiquito en ese entonces, buscando oportunidades. Llegamos a Colombia, donde el mundo tecnológico de startups de Latinoamérica efervescía en ese momento, mucho más de lo que hoy Latinoamérica nos estaba dando, digamos, como realidades, eran muchas más promesas. Y tuvimos la oportunidad de conocer a una persona que nos acercó la posibilidad comercial de presentarnos en una licitación para la obra social más grande de Colombia, hoy por lo menos, en ese entonces era la segunda, hoy es la más grande, que estaba buscando básicamente reconvertir su herramienta de gestión de turnos para poder afrontar los desafíos de llevarla a los canales digitales y ese crecimiento que tenían proyectado, digamos, bueno, sea más óptimo en costos y en experiencia de usuario, en recolección de datos de pacientes y muchas otras cosas. Y tuvimos que aprender a lo que era una licitación, aprender a competir con otros proveedores, enfrentarnos a proveedores de otros países, a entender en qué nos teníamos que hacer fuertes. Siempre nos hicimos fuertes en producto, que es algo que los argentinos
como regla general hacemos muy bien, más allá de poder ser comercialmente hábiles, en general nos hicimos muy fuertes en producto. Y bueno, y después tuvimos también esa cuota de suerte de que el gerente, en ese momento, el decisor del directorio de la compañía, era una persona muy joven, con una visión muy interesante, digamos, de una visión de la tecnología, y bueno, y nos dio la oportunidad de trabajar en conjunto para construir el producto finalmente en codo a codo con nuestro cliente, aprender del negocio de una forma mucho más acelerada de la que nos imaginábamos. Siempre me lo dice cuando lo cruzo en los pasillos, que visito a mi cliente bastante seguido. Lo que logramos, digamos, con una plataforma de restaurantes hacer acá, hoy, bueno, es una herramienta muy robusta, digamos, procesa más de 3 millones de turnos mensuales, digamos, y tiene volúmenes de transacciones a veces que pareciera ser un marketplace de compra-venta de cosas, o más que una herramienta de gestión de citas médicas, y bueno, y mucho más una herramienta de gestión de poblaciones, porque fue creciendo el producto y hace bastantes más cosas, por suerte. Buenísimo, buenísimo, y los felicito. Y Pepe, para entrar un poco en el mundo de los datos, ¿cómo gestiona los datos Bukiala? ¿Qué estrategia de datos tiene Bukiala? Y en tercera instancia, para dejarte ya hablar, ¿la estrategia de datos que han tenido fue una cuestión pionera de ustedes o han sentido que el mercado de la salud se los demanda? Bueno, nosotros estamos parados en el primer contacto de nuestro cliente con sus pacientes. O sea, en general, salvo lo que sean urgencias, la atención médica comienza con la solicitud de un turno o una cita médica, ya sea de forma espontánea o de forma programada, teleconsulta o presencial, digamos. Tenemos ese primer contacto, donde siempre para nosotros fue muy importante para poder en un inicio diagramar la experiencia de los pacientes en los distintos canales, recolectar la mayor cantidad de información posible, útil, como decía Gustavo, no recolectar datos por recolectar, pero sí para poder ofrecerle de forma pertinente y más relevante opciones de turnos, para días, para horarios, para centros médicos, para médicos con los que ya había solicitado turnos previamente o tenía una historia. Poder ir recolectando toda esa información. Estructuramos, digamos, todos esos datos centrados en el paciente, algo que hoy es como bastante más común de ver, una estrategia centrada en el paciente, pero nosotros, digamos, lo planteamos inicialmente teniendo esta premisa de que éramos el primer contacto de cara con la institución médica. Eso nos permitió también entender los canales, digamos, de preferencia de los pacientes, poder activar, digamos, canales como los chatbots de WhatsApp de una forma bastante prematura para la industria, poder, bueno, rediseñar una experiencia mobile que no cubría, digamos, inicialmente con las expectativas de los pacientes, y poder ir atendiendo distintas necesidades internas de los negocios del uso de esos datos. No solo los usamos nosotros, sino que también los usa nuestro cliente para alimentar, digamos, sus indicadores. Indicadores de uso de consultorios, indicadores de ocupación de agendas, indicadores de tiempos netos de permanencia de un paciente dentro de un centro médico, tiempos netos de atención de un médico dentro del consultorio. Indicadores que son, bueno, KPIs, como se dice en la jerga también, que permiten, digamos, optimizar no solo la gestión de negocio, sino el uso de las instalaciones, entender, digamos, dónde están los recursos que están siendo más buscados por los pacientes, los que están siendo menos buscados, poder rotar los recursos entre sucursales, entre centros médicos. Entonces, recolectamos información que fue creciendo, digamos, a lo largo del tiempo por el propio desarrollo de la herramienta, para mejorar la experiencia del paciente y para, digamos, solventar la demanda de negocio. Buenísimo, buenísimo. ¿Tenés algún proyecto que actualmente estén encarando, utilizando nuevas herramientas en donde capitalicen y optimicen cada vez más la gestión de los datos de cara al negocio del cliente?
Sí, tenemos 2 proyectos este año del área de innovación de Bukiala, muy grandes. El primero, hay una problemática muy grande en la industria que tiene que ver con el ausentismo. Es uno de los males, digamos, financieros y de uso de los recursos más grandes a nivel no solo latinoamericano, argentino, sino a nivel industria global. Nos planteamos el desafío de predecir el comportamiento de un paciente para poder gestionar distintas acciones de forma preventiva para minimizar ese ausentismo y obtener así un mejor uso de las instalaciones, obviamente un ejercicio financiero, digamos, mucho más controlado sobre esa capacidad ociosa que termina quedando. Ese algoritmo de clasificación del riesgo de ausentismo de un paciente se basa en un historial que tenemos de más de 120 millones de citas, hoy por hoy, con el comportamiento de todos esos usuarios, con variables de todo tipo, como decía antes, variables desde las demográficas, desde los usos del servicio de salud, o sea, las especialidades, las prácticas médicas, los centros médicos, los horarios, los días, las distancias desde la dirección del paciente al centro médico, para poder, digamos, construir esa fórmula que lo clasifica en un nivel de riesgo bajo, medio o alto, y poder diferenciar las distintas acciones de comunicación, de conversación con el paciente para tratar de prevenir, como decía, una persona que sabemos o tiene un alto riesgo de ausentarse a su cita o a su turno, y tomar acciones preventivas sobre eso. Y tenemos otro proyecto muy grande que también se basó con Bukiala gestionamos la campaña de vacunación de COVID de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda la gestión de turnos médicos para esa campaña, lo cual nos dio un aprendizaje muy grande sobre lo que es gestión de poblaciones y cómo es la segmentación y la contactabilidad de esas poblaciones, sobre un recurso muy escaso que en ese momento eran las vacunas de COVID, y capitalizando un poco eso construimos, estamos construyendo, técnicamente hablando, una plataforma para realizar prevención primaria, que nos permita trabajar con los diferentes grupos de pacientes objeto, sobre un recurso escaso, que en este caso son las agendas de los médicos, que están bastante saturadas, con lo cual tenemos un muy poco margen para ofrecer turnos para hacer prevención, sin dejarle turnos libres para aquellos que ya tienen alguna problemática que necesita ser atendida, pero sí que nos permita, digamos, manejando todas esas variables de datos, elegir a los que más lo necesitan, están más en riesgo de desarrollar alguna patología de primaria, ¿no? Así que tenemos esos 2 proyectos Buenísimo. En curso, con todas las variables de datos que contaba antes. A ver, muchísima información me has dado. Recién hablabas de utilizar los datos para justamente tomar acciones preventivas, y qué importante resulta hoy en un escenario post-pandemia de absoluta saturación de los prestadores de salud, porque, digamos, nosotros que tenemos clientes en Europa y predominantemente en Latinoamérica, en todas las instituciones de salud existe una saturación. Los pacientes posterior a la pandemia se han dado cuenta que tenían que retornar. Fueron 2 años de no hacerse exámenes médicos, con lo cual muchos pacientes se están presentando con estadios avanzados de determinadas patologías, con lo cual que hay una saturación es un común denominador. Ahora, qué importante poder sacar la prevención justamente de las instituciones de salud, ¿no es cierto? ¿Por qué tengo que ir al médico a un hospital de alta complejidad para recibir 3 instrucciones claras en términos de prevención? La realidad es que no hay una razón concreta para eso. Y cómo los datos, que vos explicabas recién, cómo los datos pueden ayudarnos en estos escenarios para tratar de segmentar a los pacientes, que no somos todos iguales, y tratar de tener una estrategia de prevención con cada uno diferente. Te quiero hacer una pregunta puntual, Pepe, que hablaste de monitorear diferentes variables de estos pacientes, de estos 120 millones de turnos, ¿no? Y ver quiénes son los canceladores seriales y quiénes son los que van siempre, ¿no es cierto? Uno muchas veces en las instituciones de salud es un dato que tiene muy
termómetro personal, ¿no es cierto? En general, el viejito hipertenso que siempre viene a controlarse la presión va a venir, mientras que el joven que tiene turno a 3 meses no va a venir. Pero acá realmente están llevándolo a tener una estrategia consolidada basada en datos. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferentes acciones puede gatillar esto? Porque hablabas y decías, bueno, esto va a gatillar diferentes acciones según quién sea y qué riesgo tenga de cancelar a ese paciente. Con lo que es Bukeala hoy, ¿qué diferentes acciones puede llegar a gatillar? Bueno, tenemos muchas ideas, desde algunas más racionales hasta algunas más irracionales, por decirlo así, o difíciles de implementar, por decirlo. Las primeras tienen que ver con mejorar lo que es dejar de notificar a los usuarios como una acción normal de cualquier financiador o prestador, digamos, médico, con un recordatorio de una cita o un segundo recordatorio de una cita, para pasar a conversar con el paciente, o sea, traerlo más cerca de la necesidad, digamos, que tenemos hoy, que es de saber si finalmente va a poder asistir o no a su cita médica para poder hacer uso más eficiente de ese lugar en la agenda, de ese recurso. Eso como concepto primario. Entonces, dependiendo del nivel de riesgo, nosotros estamos viendo opciones desde cancelación, o sea, reprogramación preventiva de un turno, multiplicidad de recordatorios como si fuera un evento, un ticket, digamos, de un evento, desde derivación hacia centros médicos específicos que sean exclusivamente para faltadores seriales, por decirlo así, desde llamadas automatizadas por voz para recordarlo, porque hay un estudio también que hemos hecho sobre los distintos canales, digamos, y cuánto más eficiente es cuando una persona recibe una llamada de un humano frente a un chatbot o algún mensaje, digamos, estandarizado. Y después diferentes acciones que también tenemos planteadas para retroalimentar, digamos, el modelo. Es un modelo que tiene muchas premisas, muchas ideas de llevar adelante, pero como también seguro sabrá Gustavo, los modelos de datos no solo se basan en historia, sino que necesitan empezar a validarse y empezar a ajustarse, retroalimentarse, digamos, con lo que va sucediendo. Un poco también validando lo que contaba Gustavo de esos pequeños ajustes que vas haciendo una vez que el producto ya se encuentra productivo y en uso. Entonces tenemos un abanico interesante de ideas para solventar, digamos, la problemática o por lo menos minimizarla. Me encanta. Pepe, te dejo una pregunta, pero para el final vuelvo a Gustavo un segundo, que es para preguntarle en todo este roadmap que has descrito y todo lo que han conquistado en términos de gestionar con datos en el grupo, ¿hacia dónde van? ¿Qué ves de acá a 1 o 5 años? ¿Hacia dónde va el grupo en términos de gestión de datos? Mira, hacia dónde vamos, realmente el abanico es amplio, es muy, muy amplio. La introducción de esto de modelos predictivos, de analítica descriptiva o de analítica prospectiva es cada vez más potente, y llevarlo a todos los ámbitos donde el negocio toma una decisión. Hoy lo que nosotros estamos trabajando mucho en esto de que la toma de decisiones cada vez tiene que estar más cerca de la operación, más cerca del mundo real. O sea, tengo un auditor médico en terreno y nos tiene que informar algo de nuestra red. Bueno, tiene que tener la capacidad de que recolecte datos y además de recolectar datos, tome decisiones con esos datos. O sea, se calculen los indicadores, se calculen los drivers que le permitan mejorar su toma de decisiones en el sitio. A ese punto vamos. Después sí, también el desafío de que vos decías, hay ciertos negocios que tienen ciertas temporalidades y no vamos a llegar en algunos niveles a una velocidad de qué está haciendo en este momento, porque realmente no reporta. O sea, tener ciertos indicadores, a lo mejor sí para un negocio como los medicamentos, decir, bueno, que te quiero
quiero entregarle una recomendación de dónde ir a comprar o adquirir el medicamento. Apenas salió de nuestro centro, es una de nuestras ideas que estamos dando vuelta, que en algún momento las queremos llevar adelante, pero es siempre enfocado a un driver que tiene la compañía, que es la experiencia. O sea, queremos brindar una experiencia de calidad en el punta a punta. Eso implicará que a medida que vayamos penetrando en las líneas de capa de datos, podamos ir avanzando en esto, de que cómo te sentiste, cómo está, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar y qué necesitamos adaptarnos para que realmente llegamos a este tipo de situaciones. Así que bueno, un poco el objetivo a largo plazo es muy largo. La visión que tanto Mario como Miguel en algún momento, siempre digo, una discusión que tuvimos en una de nuestras charlas fue, yo tengo hoy la medicina dando grandes avances al punto de que hoy tenemos análisis del genoma humano y análisis de ADN y podríamos estar trabajando hasta con ese contenido para decir, bueno, hacer bien las políticas proactivas y preventivas para que realmente los modelos de salud evolucionen a modelos más eficientes, porque bueno, hoy estamos corriendo la carrera desde atrás, por desgracia, y bueno, los datos deberían ser el driver que nos ayuden a empatarnos y en algún momento cruzar la meta en breve, cruzar la meta antes que los costos, que es el gran driver que tiene el negocio. Me encanta, Gustavo. Y Pepe, una pregunta que te quería hacer que me quedó. Has mencionado, empezaste una historia desde una startup reconvertida que administra las citas ambulatorias de los pacientes y llegaste a hablar de finalmente gestionar datos para prevención. ¿Hacia dónde va Bukiala? ¿Hasta dónde vas a cruzar la línea de la gestión inicial del primer contacto con los pacientes? ¿Qué ve Bukiala hacia el futuro? Bueno, nosotros vemos la posibilidad de crecer el producto para tratar de apoyar un poco compartiendo lo que decía Gustavo, las necesidades que tiene la industria, digamos. No solo el objetivo es ahorrar costos, digamos, principalmente es mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros vemos, nuestro lema es creando un nuevo sistema de salud en conjunto. Creemos que el sistema de salud se está reconvirtiendo en gran parte gracias a los datos, en gran parte gracias a la tecnología, en gran parte, querramos o no, gracias al COVID, porque aceleró, digamos, muchísimos procesos de digitalización, de transformación, de toma de decisiones sobre tecnologías que se necesitaban implementar, o corrió los velos de muchos decisores sobre invertir o no invertir en ciertas tecnologías. Y nosotros creemos que la prevención tiene que ser el driver que nos tiene que mover, no solo porque las instituciones médicas lo necesitan, como una carrera desesperada hacia un modelo sustentable económico, sino porque creemos que es lo que los pacientes nos merecemos. Nos merecemos que nos cuiden sin tener que enfermarnos. Lo hacen otras industrias, lo hace la banca, lo hacen los seguros de toda la vida, y sabemos que el mejor negocio para todos es que las personas no se enfermen y el mejor negocio para un paciente es no estar enfermo. Entonces sería una ganancia para todos y creo que en ese camino, digamos, con todo el aprendizaje que llevamos a lo largo de estos años, podemos aportar valor y bueno, no solo construyendo productos, sino apoyándonos en la experiencia que vamos ganando día a día. Pepe, Gustavo, les quiero agradecer enormemente la enorme participación que han tenido. La realidad es que me han ayudado en primer lugar, a ejemplificar, dar claros ejemplos de cómo uno puede optimizar y capitalizar la utilización de datos y tener un impacto en la gestión hospitalaria. Hablamos de impacto desde el ausentismo, como habló Pepe, en disminuir una de las grandes problemáticas que tiene la administración de la salud, que es el ausentismo de los pacientes, en un entorno absolutamente saturado para los prestadores. Hablamos de prevención en un contexto, como recién mencionaba Pepe, en un contexto en donde hemos comprendido en salud que es mejor prevenir que tener que curar enfermos. Y por supuesto también, una vez que estos pacientes están enfermos, hemos tenido un ejemplo de Gustavo en donde la utilización de datos permitió una mejor administración de las camas,
sobre todo en un momento de una pandemia inédita. Y todo esto bajo un entorno académico de generar un cambio cultural en lo que es una estrategia de datos, en empoderar a las personas que trabajan en las empresas de que hay una gestión basada en datos que es mejor que la gestión tradicional, de que, como mencionó Gustavo, que es cada vez más sencillo y que las personas cada vez vienen más programadas, si se quiere decir, a gestionar con datos, de que cada vez están más disponibles y de que el éxito seguro no se logra de la noche a la mañana, sino a través de micropasos y pequeñas victorias. Le quiero agradecer muchísimo a los dos participantes, fue un placer haber compartido con ustedes y sobre todo a toda la audiencia que hoy nos acompañó. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo webinar de SkyMed. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Gustavo, por la invitación, Fede. Un placer. Gracias, Pepe. Un placer enorme. Buenas tardes. Adiós.